buenos días. Bienvenidos a Despierta con CDN, martes 10 de septiembre del 2024. Buenos días a mis compañeros, a Catherine Hernández, a Nelson Rodríguez y a Federico Jovine. Hoy es Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un día importante para la salud mental a propósito de la situación que vive República Dominicana con la crisis de salud mental. Importante el día de hoy y justamente vamos a hablar de eso como parte de nuestro contenido para este día. Los días que le faltan al año se lo voy a dejar a Catherine, que ya lleva la contabilidad oficial de este programa. Hoy es un día interesante también para los cumpleaños. Nelson, usted que lleva esos apuntes, hoy cumpleaños Raquel Peña. Nació un 10 de septiembre del 66. Faltan 15 días para el cumpleaños de Federico. Aquí llevamos una contabilidad al chele. A propósito de que hoy es Día Mundial de la Prevención del Suicidio, las cifras que tiene la Oficina Nacional de Estadísticas para República Dominicana y el Colegio de Psiquiatras es interesante. Oigan esto. Primero, en el mundo se suicidan más de 800.000 personas al año. En República Dominicana, solo adolescentes se han suicidado más de 67.000 personas. La tasa anual de homicidios en República Dominicana el pasado 2023 fue de 18.9%. Viene creciendo desde 2019, cuando era 6.6% la tasa de homicidios. Para el año pasado ya se contabilizó en 18.6%, un crecimiento exponencial, y esto nos habla de que tenemos que poner la mirada en el tema de la salud mental. En el cierre del 2023, por cada 100 mujeres que se suicidaron en República Dominicana, lo hicieron 619 hombres, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Este es un número para alarmarse, ciertamente, y para que hablemos de una política de salud de Estado, a propósito de las cifras que tenemos. Hoy nosotros seguimos viviendo el chisme de Venezuela, a propósito de lo que dice el señor Diosdado Maduro. Un poquito más adelante vamos a profundizar sobre eso, pero ha surgido, Catherine, una nueva esperanza en Venezuela con el señor Eric Prince. Y desde aquí nosotros le damos seguimiento a nuestros hermanos venezolanos. Ha surgido una cuenta de esperanza para Venezuela y Eric Prince ha empezado a contar. Ayer era el día número 7 y viene en descenso con días, horas, minutos y segundos. Y dice Eric Prince: Venezuela, pronto verán la esperanza. No sabemos qué quiere decir esto, pero él se ha dado la tarea. El señor Eric Prince es el propietario de la agencia de mercenarios estadounidense Blackwater. Dicen que es la agencia de seguridad privada más grande del mundo. Y además supera a los Wagner de Rusia. Si eso puede ser un mensaje para Diosdado, Maduro y una cantidad de personas en Venezuela que se dicen ser unos comegentes, bueno, pues veremos cómo van con eso. Se ha empezado desde la cuenta del señor Eric Prince una cantidad de tweets. Esto pueden ser unos decretweets, porque fíjense qué interesante. Él le manda un mensaje directo a cada persona del régimen, nombres que nosotros algunos ni conocíamos, porque son personas que ocupan, parece, posiciones muy dentro del gobierno de Maduro en el tema de seguridad e inteligencia. Y él los pone con su nombre, fulano de tal, nacido tal día, la identificador como la cédula tal, padre de los hijos tal, usted cumplirá por los daños que le ha hecho el Estado. Y ha comenzado con uno de los jefes de seguridad de Maduro, en este caso, un miembro del ejército, jefe del ejército, y ha mandado sus mensajes. Como solamente faltan 7 días en ese calendario del señor Eric Prince, vamos a ver a qué se refiere. Y mientras tanto, en República Dominicana la cosa parece que muy buena, porque la inflación no ha crecido mucho, compañeros. Buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, si está de cumpleaños la vicepresidenta, vamos a enviarle nuestro saludo desde aquí. Ella disertó anoche en la Ucamaima. La pontificia cumple 62 años. Nuestro parabienes para la gente de la Ucamaima. Dice la vicepresidenta que ella volverá a la cátedra, a las aulas, aunque parcialmente. Con un presidente como Abinader, ahí no hay nada seguro. Esta noche es el debate. Atención, Trump-Kamala. El primer round lo ganó Trump por nocaut. Vamos a ver cómo va. Estaba viendo en detalle la encuesta de New York Times, que daba ayer a Trump 48-47. En esa encuesta dice que Trump significa el cambio. Un 61% dice que Trump es el cambio. Y un 87% dice que conoce a Trump y lo que plantea Trump.
Y un 67% dice que conoce a Kamala y lo plantea Kamala, pero el 33% que no tiene muy claro quién es Kamala. Hay una tercera parte que no ha escuchado nada, ninguna propuesta de ella. Atención esta noche a ese debate. Ustedes saben que hay una suerte de empate técnico, por lo que estos debates pueden ser decisivos. Yo creo que si Kamala empata esta noche, gana. Lo de Diosdado, señores, solo una observación. Diosdado no alcanza la estatura de Abinader. Y yo le aplico el lenguaje del boxeo. Ese no es su peso, eso no es su peso. Abinader debiera diferir ese debate a uno de sus funcionarios y también cuidarse nuestro presidente, como dicen en el barrio, de cogerse él la demanda. Esa crisis de Venezuela tiene prácticamente características mundiales y su desenlace es tan incierto como los intereses políticos en juego. Lo de la deuda, independientemente de que este gobierno no ha comprado una gota de petróleo, esa deuda existe, aunque no en los montos que dice Diosdado, y si existe como tal es del Estado, es del país, y debe ser honrada. Aunque hay dos cosas raras con eso de Venezuela, la deuda y de PDVSA. Cuando el gobierno dominicano compró la deuda, Venezuela dijo, le vamos a vender solo el 98%. Todavía se está averiguando por qué se quería quedar Venezuela con el 2%. Hay gente que dice que eso es para seguir. Y cuando el gobierno compró las acciones, este gobierno sí también debió transparentar eso de la deuda y liquidarla. Entonces es lamentable que se anden en esos menesteres. Pero, presidente Balaguer, usted ha demostrado, Abinader, perdón, usted ha demostrado que es un peso completo y no se basta con un peso pluma. Además, delegue eso. Explícale a Aguilera o explícale con el avión. No sale esa pelea. Buenos días. Bueno, gracias. Buenos días, Catherine, Yulisa, Nelson, amigos que nos sintonizan. Bienvenidos a Despierta con CDN. Ciertamente, Nelson, como decía el profesor Bosch, águila no caza moscas. Yo tenía esa misma preocupación. Entiendo que el presidente Abinader, esa no es su liga. Diosdado, por muy ministro que sea de la República Bolivariana de Venezuela, es un delincuente, responsablemente. Entonces usted no tiene que debatir eso. Usted deja a los funcionarios debatir eso, máxime como son cuadros de cuentas contables y pasibles de interpretaciones, porque sí, es una deuda del Estado dominicano, independientemente de que el presidente no haya comprado medio galón en su administración, esa deuda del Estado dominicano y toca honrarla, porque República Dominicana debe honrar sus compromisos, pero dentro del marco del derecho internacional, y ahí entra la cuestión, y debió haberse explicado mucho más el día de ayer la capacidad técnica sobre la base de las sanciones que pesan sobre Venezuela. Recuérdese que el dinero no se lleva en un barco como otros sí los llevarían en un barco. No, el dinero es por transferencia, por cuentas, por código SWIFT, y todo eso está bloqueado, como pasa en Rusia, por ejemplo, como pasa en cualquier país que tenga sanciones fiscales. Pero bueno, más allá del tema de Venezuela, ya se están dando los primeros pincelazos en las portadas de los principales diarios del país con relación a los pormenores de la llamada reforma fiscal. El presidente el día de ayer señaló que la reforma del gobierno, es decir, el entalle del traje gubernamental que tiene que hacerse en la sastrería del Ministerio de Administración Pública y en el Congreso, será presentado la semana que viene para luego, me imagino, cuando todos estemos contentos de que el Estado se va a apretar la correa y se va a rebajar las medidas, entonces nos dirán cuáles son las medidas de la reforma fiscal, pero ya se están dejando socializar, ya están corriendo, no sotoboche, ya se están dando a conocer a diferentes personas para que puedan ir un poco posicionando el tema y que quede bien claro algo. Esto es una reforma que debió de haberse hecho en el año 2012 y que debió de haberse hecho en todos los años siguientes y que debe hacerse. Nadie está cuestionando la necesidad de hacer esa reforma fiscal, todo lo contrario, pero hay que explicarla bien y hay que justificarla y ponderarla, porque si todos vamos a pagar, todos merecemos manejar la información disponible al respecto. Catherine. Bueno, buenos días, Federico, buenos días, Nelson, Yulisa. Hemos estado ya hablando sobre un avance de lo que tendremos hoy.
algo del debate entre Kamala Harris y Donald Trump que tiene al mundo expectante. Estos debates, dicen algunos que saben del tema, en oportunidades no cambian demasiado la aguja de la preferencia electoral. Pero vaya y díganos si ustedes no creen que el último debate presidencial no ocasionó un tsunami en la política estadounidense, al punto en que los propios demócratas solicitaron, pidieron y algunos hasta le exigieron a Joe Biden que se pusiera a un lado, porque demostró en ese debate que no tenía necesariamente las competencias que quizás su edad le permiten o le permitían para llevar adelante una campaña férrea, una campaña feroz, particularmente difícil en contra de un líder populista, carismático como Donald Trump. De eso vamos a hablar un poquitico más adelante, el tema de Venezuela y el asunto de la deuda con Petrocaribe y la deuda petrolera. Lo vamos a hablar un poquitico más adelante. No quiero extenderme porque tenemos poco tiempo y porque nuestra compañera ya está lista, Carolyn Cuevas, para hablarnos de qué es portada. Pero dos cosas. El gobierno venezolano, llámelo usted chavismo, madurismo, está acostumbrado a entretener, a mantener a la gente embobada con situaciones con las que ellos siempre ganan, porque recuerden, hay algo que no se puede perder de vista, es un gobierno que aunque tenga un líder civil, tiene una característica militar y los militares están acostumbrados a ganar en la confrontación. Ganan en la confrontación porque utilizan un verbo cargado de términos belicistas, con lo que los demócratas no necesariamente van a poder ni coincidir ni navegar en las mismas aguas. Así que es distracción y más distracción, y se deja de hablar de lo que hay que hablar, que es de que hoy en Venezuela hay un gobierno que está vulnerando la voluntad de los venezolanos. Nuestra compañera Carolyn está lista. Hola, Carolyn. Buenos días, gracias. Vamos a iniciar rápidamente este vistazo por el periódico El Caribe con la vicepresidenta Raquel Peña, quien participó de la misa de acción de gracias con motivo del 62 aniversario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Además, este martes abordamos la reforma fiscal, donde el gobierno captaría 115.000 millones de pesos. Las autoridades ponderan quitar el anticipo para las personas físicas. También la Comisión Bicameral afirma que no habrá repartidera entre partidos para la nueva Junta Central Electoral, y cerramos con Kamala Harris y Donald Trump, quienes hoy tendrán su primer cara a cara. Los asesores de los aspirantes presidenciales estadounidenses ultimaron sus estrategias. En la contraportada hablamos de deportes y del abridor de Boston, Brian Bello, que permitió 2 carreras y 3 hits en 5 entradas y 1/3 para anexarse la victoria con el partido de Boston, que castigó anoche 12-3 a Baltimore. Vamos a pasar ahora a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de la vicepresidenta Raquel Peña, que dijo regresaría a las aulas como docente en la Pucamaima. También en nuestra página analizamos 6 puntos para entender la millonaria deuda que Diosdado Cabello le pide al gobierno de Luis Abinader que pague, y cerramos con el doctor Cruz Jiminián, que anuncia una jornada de atención a pacientes con hidrocefalia. Así que les invitamos a que accedan a cdn.com.do, además que adquieran El Caribe para que estén enterados en todo momento. Rapidito al informe del Instituto Nacional de Meteorología a cargo de Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las condiciones meteorológicas, ya que en las últimas 24 horas se han desarrollado precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio nacional. Esto se ha debido a la combinación de la onda tropical número 35 que se aleja de nuestra región y también de una vaguada. Los remanentes de la onda hoy seguirán incidiendo en el territorio nacional con periodos lluviosos y tornándose más significativos justo después del mediodía y en el transcurso de la tarde. Pero hoy tendremos la cercanía de la onda tropical número 36, este fenómeno atmosférico que se unirá a los efectos de esta humedad
que reina en el Caribe central. Es por eso que podrían desarrollarse aguaceros fuertes en ocasiones con descargas eléctricas y ráfagas de viento. Así que mucha atención, especialmente después del mediodía, en el transcurso de la tarde, también durante la noche, porque las lluvias podrían estar presentes en gran parte del territorio nacional por los efectos de estos sistemas atmosféricos. Y mientras tanto ha vuelto a activarse el Atlántico. Ahora hay 2 disturbios atmosféricos en el Atlántico central con la posibilidad de desarrollarse como depresiones moviéndose hacia el oeste-noroeste, y también la tormenta tropical Francine se ha desarrollado en el Golfo de México, ahora desplazándose hacia el sur de Estados Unidos, hacia las costas de Luisiana, donde podría llegar mañana como un huracán categoría 1, 2 o posiblemente categoría 3. No es amenaza para República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias por estar con nosotros. Son las 7:24 minutos de la mañana. Queremos saludar a nuestra audiencia en Facebook Live. Allí tempranito está, a ver, Delio Samuel Marmolejos Frica. Hola, Delio, ¿cómo estás? Querido amigo, buenos días. Victoria Peralta nos da buenos días al equipo también. José Roberto Ventura Guzmán, Cristian Segura, bendiciones desde Santiago nos envía, amén, gracias. Andy Heredia, dice él que bueno, no, yo entiendo ese sentimiento, pero no me voy a poner en esa tesitura, Andy, porque bueno, yo no tengo nada en contra de las damas. Ni de las, no puedo hablar en contra de las mamás, de nadie, no me gusta. José Roberto Ventura, un abrazo para ti. Héctor Franco dice buenos días. Dice, en la bajadita veremos a la cúpula de la dictadura venezolana y la de la Junta del gobierno haitiano como refugiados en República de Punta Cana. Aquí los esperamos. Trump es conocido por transformar la economía que los demócratas hundieron y mi voto es por él, dice Héctor Franco. Cibao Alonso, muy buenos días desde Miami, Florida. Creo que el gobierno de Venezuela está extorsionando al gobierno dominicano, ya que, dice, no lo hacía cuando el PLD estaba en el gobierno porque eran casi lo mismo. Ahora te voy a contar, Cibao, sobre esa relación interesantica. Dalvi Rodríguez dice buenos días desde la provincia de Dajabón. También Pedro Celestino Rodríguez dice el gobierno anuncia que construirá 25 nuevas cárceles. Este anuncio no es bonito, deberían decir sanearemos y humanizaremos las cárceles del país. Para sanear y humanizar, créame, querido amigo, que si no hacen cárceles nuevas, difícil será el asunto, porque la sobrepoblación es grosera, dolorosa, deshumanizante. Hay mucho que hacer, no solamente construir cárceles, pasa lo mismo que con las escuelas, pero yo creo que hay que pasar por allí. José Santana de Champ dice buenos días, Jeffrey Rodríguez está con nosotros también. Catherine, mi padre fallecido ayer, oye, lo lamento mucho, Jeffrey. Un abrazo para ti y tu familia, te acompañamos en este sentimiento y además valoramos mucho que en un momento de dolor estés acá conectado con nosotros. Quisiéramos hablar de cosas más gratas, pero bueno, si de alguna manera nuestra compañía te acompaña, te sirve de algo, te sirve para bien, pues aquí estamos en solidaridad contigo y con toda tu familia. Belkis Mercado dice buenos días, el Señor los bendiga desde Santiago, amén, Belkis. Guadalupe Graciano con nosotros, a Jocelyn, creo que ya la saludé, Jocelyn Martínez. Rafael Castro, buenos días para todo el equipo. Francis Alvarado, quiero que le haga una pregunta al director del Distrito Educativo de Mao. ¿Dónde están las guaguas del transporte escolar que mostraron en la ciudad? Bueno, ya lo saben, el señor, mándanos el nombrecito del señor, pero averiguamos de todas maneras. Director del Distrito Educativo de Mao, ¿dónde están las guaguas del transporte escolar? Las llamadas TRAE. Luisa Pallero dice que la mañana está caliente en Santiago y Alejandro Ramírez nos manda un gran abrazo desde Suiza. Esos son sus comentarios en la red social Facebook. Son las 7:27 minutos de la mañana, compañeros. Bueno, iniciamos con noticias y empezamos a pasar balance nosotros a lo que ha pasado en República Dominicana en las últimas 24 horas. Ayer, como ustedes saben, se ha admitido desde la semanal que existe una deuda por compra de petróleo a Venezuela, pero que fue contraída en pasados gobiernos. El mandatario ha respondido así al reclamo del ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, que en el Mazo Dando, en su semanal, pero de todos los días, en su diaria sería, dijo que República Dominicana le debe más de 350 millones de dólares a Venezuela por petróleo
Pero además habló de los 2 aviones, no de uno. Él reconoce y dice que República Dominicana o que los Estados Unidos le tiene 2 aviones incautados. Menciona el segundo avión, pero en la semanal solamente le respondió el presidente de la República al tema del Petrocaribe. Vamos a ver. Desde diciembre del 2015, República Dominicana no compra petróleo a Venezuela, así lo informó el mandatario. Nosotros no hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela desde que soy presidente de la República. No hemos comprado medio galón. El presidente de la refinería, Leonardo Aguilera, explicó que a pesar de que se realizaron varias reuniones con el gobierno venezolano, no se llegó a ningún acuerdo. Nosotros no hablamos de si se debe o no se debe, ni hablamos de otra gestión. Porque se dijo directamente a Luis Abinader se señaló. Y entonces estamos respondiendo bajo esta gestión. Ni medio galón de petróleo, ni de ningún producto. Y vino con un equipo técnico y se reunió con nosotros, con el equipo técnico de Refidonza y con algunos empresarios dominicanos del sector. No llegamos a ningún acuerdo. Luego, yo fui a Venezuela con un equipo técnico, nos reunimos con el presidente de PDVSA y con otros técnicos de allá y tampoco se llegó a ningún acuerdo. De manera que por iniciativa de Venezuela, nosotros recibimos aquí al presidente de PDVSA y luego nosotros fuimos y en ningún caso se llegó a ningún tipo de acuerdo. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, manifestó que el gobierno dominicano le debe a ese país $350 millones por concepto de venta de petróleo. Yanela Pimentel, CDN. Ayer cuando el señor Diosdado Cabello dio esta información, pues nos fuimos a la consulta de la página del Ministerio de Hacienda. E inclusive le hice la consulta directamente a Juan Ariel Jiménez, que fue ministro de Economía del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y viceministro, antes de ser ministro. Y la información, tenemos un cuadro, vamos a ver si producción lo pone ahí, que habla de la deuda que tiene República Dominicana con diferentes países y tenemos resaltada la parte de Venezuela. Cuando puedan poner la imagen, dice que la deuda que tiene República Dominicana con Venezuela en este momento es de $214.3 millones, según los datos del Ministerio de Hacienda, por supuesto. Que la deuda en 2015 que pagó República Dominicana era de 4.163.7 millones y esto entonces bajó a 233. Hubo algunos manejos, unos descuentos cuando República Dominicana dijo que iba a comprar la deuda de Petrocaribe. Recuerden aquello de las habichuelas, de que se iba a pagar la gasolina, el petróleo con la habichuela, de que se iba a hacer una operación aquí en Refidonza y que eso iba a abaratar los costos de los combustibles en República Dominicana. En el año 2015 se anuncia con bombos y platillos que República Dominicana compraba la deuda de Petrocaribe y ustedes solamente tienen que poner como título República Dominicana compra deuda de Petrocaribe en Google y ustedes verán toda la información que les sale. Pues de esta operación, en 2015 se pagan $4.163.7 millones y ahora actualmente la deuda es 214.3. Pero de hidrocarburos, del tema de Petrocaribe y Refidonza, la deuda es, ahí está, mírenlo ahí. Lo que está resaltado en amarillo es la deuda que tiene República Dominicana con Venezuela y ahí lo dice, 214.3%. El porcentaje es 0.5% y por temas de combustibles o Petrocaribe solamente es 54.3%. Ayer conversaba con Juan Ariel Jiménez justamente sobre eso, luego de que estábamos verificando algunos datos, que por cierto reconozco la decencia y la caballerosidad de Juan Ariel Jiménez, que siendo una de las voces de la oposición ha dicho no, pero la deuda es de 2015. Digamos que ha sido una opinión, una conversación responsable y dice, bueno, que tenga conocimiento en este gobierno, en estos últimos 4 años no se ha tomado ningún tipo de operación económica con Venezuela ni petróleo de Venezuela, pero la deuda es estatal, le pertenece al Estado y son 214 millones de dólares. Pues ahí está la información. Realmente todo esto está dentro de la política o el Departamento de Crédito Público. Si ustedes quieren entrar al Ministerio de Hacienda, van a Crédito Público y ahí encuentran toda la información. República Dominicana
aparentemente tuvo que triangular fondos cuando compró las acciones de Refidonza. ¿De dónde saca el señor Cabello el dato de los 350 millones? Nosotros no lo sabemos, pero hay sí un sistema paralelo que se lleva en el FMI, por ejemplo, para las estadísticas de los gobiernos, incluido específicamente el de Venezuela, porque no hay datos creíbles que salgan del gobierno de ese país, por lo que República Dominicana tiene en el Ministerio de Hacienda sus propios datos. Bueno, sobre este particular nosotros hicimos un post en redes sociales, quizás lo puedan ver también en la página de CDN, Canal 37, para hacer algunas puntualizaciones. Lo primero que hay que decir es que Petrocaribe se inició en el año 2005 como una política clientelista, populista de Hugo Chávez para comprar voluntades diplomáticas en América Latina y por supuesto también en el Caribe. Eso se demostró a rajatabla en el año 2017, cuando habían 80 venezolanos muertos en las calles por la represión. Y en el seno de la Organización de Estados Americanos, los países miembros de CARICOM bloquearon una resolución para sancionar a Venezuela en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Para eso funcionó Petrocaribe, no para aliviar el bolsillo de los países de la región que definitivamente pagan precios altísimos por el tema del combustible. Así funcionó Petrocaribe para la región. En el año 2015, República Dominicana hizo la transacción de manejo de pasivos más grande de su historia y pagó el 98% de la deuda que tenía contraída con la estatal petrolera venezolana Petróleos de Venezuela. Esa transacción, por supuesto, fue beneficiosa para República Dominicana. Aquí se aplaudió y evidentemente tenía que hacerse. Se pasó de una deuda de 4.000 y pico de millones a una deuda que quedó en cero porque además hubo un descuento de 50%. Esa bondad del gobierno venezolano de vender esa deuda a la mitad no era otra cosa que buscar aliviar, oxigenar a la administración de Maduro, que ya había visto sus ingresos mermar de manera importante por la caída de los precios del petróleo. Ese pago fue por adelantado porque el plazo establecido por Petrocaribe era un plazo a 25 años, un plazo establecido por el propio gobierno del entonces Hugo Chávez, que establecía 25 años para pagar. Ese plazo todavía no se ha cumplido. El acuerdo de Petrocaribe con el que República Dominicana, por ejemplo, empezó a tomar préstamos y a empezar a comprar, creo que cerca de 80 millones de barriles, que eso fue lo que compró en su totalidad durante el acuerdo, todavía no ha alcanzado 25 años. Por lo tanto, esa deuda que se tiene y que el gobierno dominicano no está desconociendo. Dice, tenemos una deuda con Venezuela de petróleo de 214 millones de dólares, pero es una deuda primero que no está vencida y segundo que no se puede pagar porque es el gobierno venezolano por su accionar antiderechos humanos, antidemocracia, en contra de todos los principios que guían el orden de nuestra región, pues tiene sus cuentas bloqueadas por una serie de sanciones con las que usted puede estar de acuerdo o no. Quizás las sanciones no tengan el tema de habichuelas, quizás le podamos pagar todavía con habichuelas al gobierno de Venezuela, pero no sé si al señor Diosdado Cabello le interesa demasiado este tema, porque sabemos además lo que hace la administración de Venezuela con el tema de los alimentos. Hay que recordar nada más el caso de Pedeval. El caso de Pedeval, de cómo la estatal petrolera Petróleos de Venezuela se armó un esquema para compras internacionales de alimentos o para negociar petróleo por alimentos y después hacer que esos alimentos llegaran a los almacenes de los puertos venezolanos y se pudrieran en vez de dárselos a la gente en virtud de un esquema corrupto, quizás todavía les interese. Pero eso es lo que hay que decir. República Dominicana debe 214 millones de dólares a la estatal Petróleos de Venezuela, que no es propiedad ni del señor Diosdado Cabello ni del señor Nicolás Maduro, que a diferencia de lo que han hecho durante todo este tiempo es un bien de todos los venezolanos. Y evidentemente cuando se levanten las sanciones se les pagará y así deberá hacerse en el caso de que la conciliación así lo indique. Al señor Aguilera ayer, el representante de Refidonza, lo que le faltó decir era que en las visitas que había hecho Adán Chávez a República Dominicana, en las que el gobierno dominicano hizo a Venezuela, lo que está haciéndose es tratando de conciliar en de dónde es que están, a qué se corresponden esos 214 millones de dólares y cómo definitivamente es que se van a pagar. Pero lo que hay que decir es que no se podía esperar otra cosa. El régimen de Venezuela está acostumbrado a eso, a vender como solidaridad la extorsión, a vender como solidaridad regional
la lógica de propagandear un socialismo del siglo XXI que solo ha servido para beneficiar a los que están hoy en Miraflores. Bueno, yo creo que hay que evitar las distracciones en esto. O sea, del 2015 hay una deuda documentada en República Dominicana de 214.3 millones. Realmente, en la Dirección de Crédito Público de Hacienda, cortado al 30 de junio, lo que hay una deuda con PDVSA de 78.7 millones. Lo otro está en el Banco Central un saldo de 135.6 millones de dólares proveniente de la cesión de pagaré realizada por PDVSA por parte del acuerdo de Petrocaribe. De seguro Diosdado hoy va a sacar sus 350 millones, o se lo va a inventar y nos vamos a ver obligados mañana nosotros a seguir hablando cuando el tema es otro. Claro. Entonces yo prefiero darle el contexto político a lo de Venezuela, salvo que se haya pasado la página de la crisis político-electoral y ya lo que vamos a discutir son estas menudencias de cuánto le debemos, de cuánto no le debemos. De 2015, 17, hasta de la era de Trujillo, que aparezca una deuda o un contrato, si es del Estado hay que pagarla. Está demostrado aquí muchos contratos de gobiernos anteriores que comienzan negando los actuales, en este caso no es este, sino los determinados momentos y después pierden a nivel internacional una demanda. Se le debe que se le pague o que se le busque la vuelta, pero creo que es una distracción, como es una distracción, reitero, el presidente Abinader ponerse a debatir con Diosdado Cabello. Presidente, claro, lo que hay que preguntar por las actas. Son peso pluma. La realidad es dirían en el barrio, es una lista corta. Sí, la realidad es están acostumbrados a distraer a la gente permanentemente. Es un divertimento. Y si no, sacan una novela. Eso es un divertimento. Claro. Mañana tarde Diosdado Cabello va a sacar hasta una factura de alquiler no vencida de Juan Pablo Duarte, que no se paga. Entonces la lógica del gobierno, eso es confrontacional, es un fuego de artificio. El presidente Abinader lo que tiene es, con el mayor respeto, es que exigir que con la misma puntillosidad con que están poniendo número de deuda, pongan las actas sobre la mesa. Aquí la discusión son las actas de escrutinio de un proceso y nos compete a nosotros porque somos firmantes de la Carta de la OEA y somos solidarios de mantener la democracia en la región. Y el presidente ha sido un abanderado con los acuerdos que ha hecho. Entonces, no salirnos de ese guión, porque si nos ponemos en un rifirrafe contable, hay canales para eso y hay vías para eso, que se agoten quien las tenga que agotar y no definitivamente el presidente de la República. Fíjense que es un discurso, digamos que de distracción, porque Maduro habla de traer la Navidad a tiempo presente, al 1 de octubre. Exacto. Y Diosdado Cabello habla de 2 aviones y de lo que le debe República Dominicana. O sea, una manera de hablar de cualquier cosa, menos de las actas. No se extrañen, que se le está preguntando. No se extrañen que esta noche aparezca el señor Cabello en su mazo dando con un montón de papeles, porque es que así ellos arman las investigaciones, ellos tienen esa tradición, ¿no? Un montón de papeles, la cara del presidente Abinader, la cara de otro, entonces digan que aquí vinieron, caminaron, hicieron, porque es eso, ¿no? Y es tenernos permanentemente hablando de lo que ellos quieren que se hable y no precisamente de cuándo es que ellos definitivamente van a respetar la voluntad popular que los sacó del poder el 28 de julio, que no lo esperaban, que no sabían qué hacer con esa papa caliente, después de que dijeron que ese sistema era invulnerable. Y entonces resulta que dicen que se los hackearon y que les alteraron el resultado cuando tienen 20 años diciendo que no hay manera de romper ese sistema. El sistema se rompió, pero porque perdieron la base popular. Y esa es la discusión. Perdieron la base popular, perdieron en todos los centros electorales del país, incluso en los bastiones más duros de lo que ha sido el chavismo tradicional en los últimos 25 años. Y ese desazón, eso que no se puede tragar, entonces, bueno, están buscándole pues otras alternativas de ellos. Y la están encontrando. Mientras República Dominicana le siga respondiendo, ellos van a seguir tirando. O sea que nosotros lo que pudiéramos preguntarle, sé que el presidente de la República es un poco más diplomático que eso, pero podríamos preguntarle con cualquier cosa que diga Diosdado, El Mazo o Maduro. Está muy bien, eso lo podemos aclarar diplomáticamente, pero ¿y las actas? Claro. Presenten las actas, que al final eso es lo que la gente quiere ver. En República Dominicana tenemos nuestros propios problemas. Y ahora la Dirección General de Pasaportes ha dicho afirma que la intervención se ha derivado en una suspensión temporal de la licitación del contrato para la emisión de las nuevas libretas, de pasaporte, que ahora será un pasaporte electrónico. Y esta suspensión de una licitación que tenían en proceso se ha realizado a solicitud, dicen ellos, que de pasaporte, que no fue compra y contrataciones que intervino para suspenderla, como el contrato del Intran.
El contrato de pasaporte, se ha hecho porque ellos lo solicitaron en su interés de garantizar el proceso y que este se desarrolle de forma transparente. Recuerden que hay un ruido con el tema de los pasaportes electrónicos y esa dirección, dicen ellos, que para aclarar el ruido, ellos solicitaron la suspensión. Dice Lorenzo Ramírez, director de la entidad, que tras la declaración de interés nacional que ha emitido el presidente Abinader mediante el decreto 438-22, el proceso se ha gestionado de manera abierta y participativa, pese a tratarse de un procedimiento de excepción por seguridad nacional. Vamos a ver su reacción. Desde que se publicó el procedimiento en el portal de la Dirección General de Compras y Contrataciones el pasado 12 de junio, el sistema de monitoreo implementado no ha arrojado ninguna alerta que indique irregularidades. No obstante, solicitamos la intervención de la entidad para constatar el cumplimiento del procedimiento exigido por este tipo de procesos. Bueno, la reacción del funcionario se ha producido luego de que la Dirección de Contrataciones Públicas suspendiera de manera provisional la contratación para el diseño, suministro y emisión de los pasaportes electrónicos por un monto de 6.000 millones de pesos, tras, dice Compras y Contrataciones, que encontró indicios de vulneración de los principios de participación, igualdad y libre competencia durante el proceso. Bueno, eso es lo que hay. Sí, pero está raro eso. O sea, después que comienzan a correr la cosa y hay un ruidito, dice, tan y vos. Vamos a hacer un alto y vamos a revisar otra vez. Sí, fue un acto de transparencia, pero tuvo que ser contratación pública y que lo parara. Un acto de No, transparencia. pero a requerimiento de él. Sí, bueno, pero... A requerimiento de él, porque el órgano Pero regulador de que el es él. ruido No, se pero dio, está se dio. claro. De que el ruido se dio, De se que el dio. río se dio, pero recordemos que me parece que fue la semana pasada. Yo lo estaba buscando y parece que la noticia no aparece ahora. Pero él le giró una visita al presidente Abinader, el director de pasaporte. De pasaporte. Que yo me la hallé muy extraña, pero dije, ¿cómo un director de pasaporte Está tiene que llegando hablar con un ahora. presidente de la República? De Un hecho. pelo ahí, como dicen allá en el sitio. Él o aquí. Bueno, pero los papeles y el historial lo tiene Cristian Jiménez. Sí, sí. En un artículo del ITIN, de la vieja guardia del periodismo, y él publicó ayer, había La documentado relatoría una relatoría completa, y él tiene todos los papeles de dónde surgieron las dudas. Pero es muy bueno que no se llegara a vía de hecho, un término medio judicial. Y que no se llegó a la firma del contrato, Sí. que es lo más importante. Exacto. Pero no Siempre hay importa, oportunidad para... si hay un error, eso se subsana. Se Subsanable. Bueno, eso de los subsanables, dicen que ha salvado mucha gente. Antes de nosotros irnos a la pausa, vamos a ver lo que han dicho ayer los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que han hablado de que el presidente Abinader es una amenaza para el país a propósito de las reformas que se están dando en este momento. Dicen que en este congreso del expresidente del Senado, Nelson, el señor, bueno... El expresidente del Senado. El Ricardo expresidente de los Santos. no, del PLD, ¿cómo se llamaba? Bueno, pero Reinaldo Paredes. Paredes. En paz descanse. En paz descanse. Estaba buscándolo en la... Así mismo es. Bueno, vamos a ver si producción pone los comentarios. Es una han historia hecho de ayer Danjero Ritt. de el Partido de la Liberación Dominicana, hablando como oposición, finalmente han despertado para hablar sobre las reformas que tiene el presidente de la República. Las múltiples propuestas que está presentando el gobierno ante el país no han encontrado aprobación ninguna en las filas del opositor Partido Morado. El primero en tronar fue el ex vicepresidente Jaime David Fernández, cuestionando sus políticas económicas. Y defender al pueblo de las graves amenazas de un gobierno que se dedicó a tomar prestado todo el tiempo. Es el gobierno que más ha gastado en la historia política, 131.880 millones más en el 2024 que en el 2019. Por tanto, es el que más ha gastado. Sin embargo, la inversión pública, la inversión, que es lo que genera riqueza, es el gobierno del menor índice de inversión. Y sobre la posibilidad de fusionar unas entidades estatales, esta fue su reacción. Yo pienso que eso es parte más de lo mismo, es del entretenimiento, es el circo, es el confeti, es el globo, es la canción del cumpleaños. Toda esta reforma que está sometiendo el gobierno, ¿cómo tú lo ves?
No existen reformas. No existen reformas. No existen reformas. Calificando todos estos movimientos como simple improvisación. Simplemente hay falta planificación. Hay subejecución, no porque sobre dinero, sino porque faltan acciones del Ministerio de Educación, Miner. Los altos dirigentes PLDistas hablaron sobre el tema luego de anunciar el inicio de la etapa deliberativa del 10º Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez. Dangerous Reed, CDN. Bueno, con nosotros Felipe Antonio Fellito Suberví Hernández. Vamos a decirlo completo, ¿verdad? Miguel Hernández, para yo no tener problemas con mi mamá. Yo siempre, es mi política aquí, reivindicarlo. Director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. Eso da problemas por muchas partes. Buenos días, Fellito. ¿Cuánto tiempo? Buen día, don Nelson. Buen día a todo este panel de amigos. Veo que te quedaste. Aquí a la orden. Sí, el presidente nos pidió que siguiéramos asumiendo el compromiso con la ciudadanía de llevarle agua potable a todos los sectores del Gran Santo Domingo y del distrito. Bueno, una de dos. O te falta muchas cosas por hacer o hay muchos proyectos que impulsar. Ambas cosas. Tenemos en carpeta, y uno de los compromisos que el presidente nos solicitó es que definitivamente hay que hacer uno de los proyectos que estamos... que en este cuatrienio diseñamos y trabajamos para poder ejecutar, lo que es o almacenamiento de agua en una presa o traer agua de una presa. Y lo pongo en contexto. En el cuatrienio pasado, trabajamos lo que es 3 proyectos principales para poder resolver el problema del agua en la ciudad de Santo Domingo y la provincia, definitivamente, o por lo menos por los próximos 25 o 30 años, que es la famosa presa de Jaina, que era la Madrigal. Claro, que es totalmente diferente en el punto de donde iría, las alturas y demás. Está también lo que es traer agua de la presa de Atillo, que es uno de los proyectos que nosotros entendemos, y el presidente así también lo entiende, que es uno de los proyectos que está en primera posición de poder ejecutarse. Y el tercero es la presa de Don Juan, que es ya en Monte Plata, más para arriba, en Don Juan, que sería una presa de 4 metros cúbicos. La presa de Atillo traería a la ciudad una tubería de 66 kilómetros más o menos, y traería 10 metros cúbicos, o sea, prácticamente el 50% de lo que producimos de agua aquí en la ciudad. Y el agua está almacenada ahí y no le afectaría en ninguna situación a la presa de Atillo. Esos son los proyectos que tenemos en carpeta. Estamos trabajando ya en los SNIP y trabajando en el pliego de condiciones para hacer una licitación, Dios mediante, el año que viene. Fellito, una de las principales tareas de la corporación es el tema de las averías. Creo que les ocupa tiempo suficiente en el trabajo diario y me gustaría tener un reporte quizás pormenorizado de cuál es la situación a la fecha, averías que están en progreso, que ustedes están trabajando y cuál es la razón principal. ¿Quién se responsabiliza de la avería? Las averías están ocurriendo porque sí, falta de mantenimiento, indolencia, choque entre instituciones que a veces están haciendo un trabajo y terminan por dañar otro. Háblanos de eso, por favor. Qué bueno que tú haces esa pregunta, Catherine, porque son varias situaciones. Sí. En algunos casos se da que otras instituciones del Estado, inclusive hasta el sector privado, vamos a decir, sin ninguna intención, vamos a decir, causan las averías. Esa es una de las razones. Otra de las razones que es bueno que la gente sepa y que la gente entienda que las tuberías, cuando yo te doy agua, 2 veces, 3 veces a la semana a tu sector, los otros días esa tubería queda vacía, o sea, queda sin agua. Cuando le toca ese día agua, entonces viene lo que le llaman en ingeniería, en hidráulica, el golpe de ariete. Y eso en muchas ocasiones hace que las tuberías exploten. Claro, súmale a eso que aquí todavía existen tuberías con más de 100 años. Y en el proceso estamos sustituyendo, pero también ya llevamos más de 105 sectores
que le hemos instalado redes que no tenían agua por tubería durante toda la vida. La idea en este cuatrenio, contestando parte de la pregunta de don Nelson, es que en este cuatrenio podamos completar todo lo que es las redes del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional. La CAS siempre pensamos desde el punto de vista de la provisión del agua potable, que es nuestra prioridad, evidentemente, como seres humanos, pero algunas veces soslayamos el tema del alcantarillado, quizás por lo que lleva, por lo que corre dentro de él, y quisiera saber, tomando en cuenta el desarrollo desplanificado de la ciudad y tantos pendientes en materia de alcantarillado, ¿cuáles son las prioridades que tiene para este cuatrenio la CAS en ese sentido? Mira, Federico, bueno aclarar a la población de que nosotros le damos agua a 4 millones de habitantes todos los días. 4 millones de habitantes. O sea, es un trabajo arduo, en primer lugar. En segundo lugar, también le damos el servicio de drenaje sanitario, o sea, de alcantarillado sanitario, a esa misma cantidad de... Yo digo 4 millones mal contados, porque tienen que calcular lo que entran y salen diariamente en la provincia y el distrito, que sería un poquito más de 4 millones. Pero en ese trabajo estamos. Y la responsabilidad de la CAS no solamente conlleva agua potable, sino también el alcantarillado sanitario. Agua residual. Porque hay lo que es sanitario y pluvial. Históricamente los gobiernos no invertían en el drenaje sanitario porque no se veía. Pero ya ahora es una realidad y nosotros en este gobierno, en este cuatrenio, hemos hecho una gran cantidad de inversiones. Vamos, estamos hablando de que el 18% de la población del Gran Santo Domingo tiene alcantarillado, o sea, y seguimos trabajando en ese tenor, pero cuando tú tienes una balanza, tú tienes que, y limitaciones de recursos, tienes que ponderar prioridades, sin descuidar la parte del alcantarillado. Tenemos muchísimos proyectos, hemos entregado en esta gestión, ya hemos entregado más de 3 plantas de tratamientos nuevas, unas 4 o 5 rehabilitadas, pero 3 nuevas, y en los próximos meses estaremos licitando, Dios mediante, la planta de Los Alcarrizos, la planta de Hato Nuevo, que nos las han pedido bastante, que va a una zona de expansión, que va en crecimiento, Villa Liberación, que es una deuda de más de 20 años de los gobiernos, que ya está en licitación esa planta, y tenemos también las acomas, lutas, que la planta de la Sursa, que vamos a hacer instalaciones para poder aumentar su capacidad. O sea, hemos ido invirtiendo proporcionalmente a los ingresos que tenemos como institución. Hemos avanzado, es un reto, como te dije, bastante grande. Hay un proyecto el presidente conformó una mesa de trabajo con las diferentes entidades que tienen tuberías soterradas, por decirlo de una manera, inclusive se llama PIS, Plan Integral Santo Domingo, encabezado por el ayuntamiento y instituciones como la CAS, donde vamos a trabajar, donde estamos trabajando en el proyecto para ejecutar el drenaje pluvial y sanitario en una primera etapa de la ciudad, ya que tú vas a abrir o vas a hacer túneles para el agua pluvial, entonces aprovechar el espacio para también en una tubería paralela empezar a hacer las tuberías de drenaje sanitario también. Pero conjuntamente con eso estamos haciendo las cañadas que tienen que ver con el drenaje pluvial y sanitario. Y hemos entregado 16.5 kilómetros y entendemos que para el año que viene, 16 de agosto más o menos, para el año 2025, para agosto, 16, finales de agosto, vamos a tener los 42 kilómetros de cañada entregado, Dios mediante. Pero en el transcurso vamos entregando ese total de cañada, que están en ejecución todas, y va bien avanzado. Fellito, ¿qué hay de avance con el drenaje pluvial y todas aquellas denuncias que han hecho hasta el CODIA, que hay que trabajar con el drenaje sanitario, con el alcantarillado de aguas residuales para mejorar la calidad del agua de Santo Domingo? ¿Qué ha trabajado la CAS con eso y si se han hecho algunos avances? ¿O cuál es el reto? Si se sigue teniendo el mismo reto que se recibió. No, mira, el tema de la calidad del agua, nosotros hacemos monitoreo diario en la gestión y estamos hablando de que tiene un 95% de efectividad, de calidad en el agua potable. Ahora bien,
del reto está en el tema del drenaje pluvial y el sanitario también, porque en el plan maestro que construyeron, que se hizo el BIT en el 2013, se hablaba de 7 plantas de tratamiento, como la que está en la Sursa, y eso ha tenido que hacerle unos cambios. Imagina tú que la Sursa hoy apenas trabaja un 20% en temporada de lluvia y que hay suficiente agua. Solo hay una. Una de esa magnitud, pero no, hay muchas plantas. Por eso te mencionaba ahorita. No, de esas 7 que se dijo que se necesitaban. Sí, por eso te dije que en los Alcarrizos vamos a recuperar una planta. Todos los proyectos de más de 500, 600 viviendas tienen sus plantas de tratamiento, que también la asume la casa y le da mantenimiento periódicamente. Pero el reto más grande, o concomitantemente el reto, es el tema del drenaje pluvial, que, como te dije anteriormente, es una unidad que creó el presidente con el Ayuntamiento del Distrito Nacional, la Alcaldía y las demás entidades que tienen tuberías soterradas, o sea, Indotel, ETED, las EDES, la CAS y el Ayuntamiento. Y están trabajando en ese proyecto y claro, es una primera etapa porque es bastante costoso ese proyecto del Gran Santo Domingo y del distrito, donde incluye emisarios submarinos, incluye túneles, completar túneles existentes y crear túneles nuevos en ese sentido. ¿Cuál es el monto, Fellito, de ese proyecto en total? Mira, nosotros tenemos en la primera etapa una inversión estimada de 350 millones de dólares. Es un proyecto que tiene que ser, que abarcaría, eso es lo que tentativamente hemos trabajado, abarcaría lo que es la Luperón, un túnel que se conectaría a un existente que está en donde están los ministerios de Medio Ambiente y de Turismo. Sí. Completar el que está en la Gustavo Mejía Ricard con Núñez, que llega, ambos llegan al malecón, lo que tendríamos que tirar uno de la Kennedy a conectar a la Gustavo pero el gran reto de ese proyecto son las líneas secundarias, o sea, todas las conexiones que hay que hacer de los afluentes en los diferentes sectores que van conectados a esos túneles. Y es un tema retante porque tenemos un tránsito congestionado. O sea, literalmente hay que romper la ciudad. Se puede hacer un híbrido. Hay microtunelación, que es un proceso donde tú abres un espacio y la tubería la tira por debajo, pero no deja de ser un poco caótico porque tienes que reducir un espacio. O sea, ese es el gran reto. Pero lo han hecho en otros países. Tú ves en Nueva York que tienes un tránsito, pero lo hacen todos los días y cambian tuberías. O sea, pongo un ejemplo de Nueva York para que entiendas que no es algo imposible, sino que en ese sentido podemos ir trabajando. Y ya entendemos que para el año que viene estaremos, si no haciendo el proceso de licitación, estaríamos comenzando los trabajos, Dios mediante, en ese sentido lo que tiene que ver con pluvial sanitario. Vamos a las cifras, los números, que son tiesos, a veces irrefutables. Claro. Tú hablas de 4 millones, esa sería la cobertura, pero dice que solo un 18% tiene alcantarillado. Ahí hay una diferencia grande que evidencia que es mucho el trabajo que tiene la casa. Pero, ¿cómo anda la cobranza? ¿Cómo tú la encontraste y cómo la tienes ahora? A ver. A mí me encanta que me hagan esa pregunta, porque increíblemente el 28% de la población registrada como cliente paga el agua. Me explico. 430,000 códigos o clientes. De esos 430,000, el 28% paga el agua. Y de ese 28%, don Nelson, el 80% en industrias y comercios. Después los demás extractos, o sea, R6 y R5, que son clase media alta, estarían en ese 20% que pagan. Y con el agravante, por decirlo así, que lo pagan a 6 pesos metro cúbico. O sea, 2 centavos el galón, para que la gente entienda. Pero eso fue casi lo que tú encontraste ahí. Sí, pero donde está la discrepancia es que en Santiago, en Boca Chica, que está justamente al lado, en Moca,
en La Vega tienen diferentes precios. Yo sé, sabemos y el lo agua de es la la misma, cuesta lo mismo producirla. Sabemos lo de la cora. Lo de las coras. Eso. Y hay una distorsión que ustedes deben romper y no la han roto, pero veo que la gente sigue sin pagar el agua. Sí, estamos trabajando en un marco legal que conlleva una reestructuración de todo lo que tiene que ver con la institución, porque la institución, la CAS tiene un reglamento del año 72. Y estamos trabajando en ese sentido para poder actualizar los reglamentos, la permisología en la institución. La cobertura, la cobertura del alcantarillado es muy insuficiente, 18%. Claro. Es decir, que hay muchas cosas. Y no se paga tampoco. No, yo sé, pero... Lo pagan muy poco. El principal problema, ¿cuál es para que estos datos se estén produciendo? ¿Es un tema de recursos, sobre todo, Fellito? ¿Es un tema de...? Sí, nosotros estamos trabajando no solamente, como te dije, en la actualización del reglamento, sino también que el reglamento conlleva lo que tiene que ver con no solamente la mejora de las cobranzas, sino también reglas del juego claras, porque nosotros tenemos muchas limitaciones de permisología, de accesos y demás, por el tema de la ley o del reglamento que tiene la casa. Y la idea en este aspecto es actualizarlo para llevar una ejecutoria en el próximo cuatrenio. Eso también viene conjuntamente con un plan de zona que estamos trabajando, que va a mejorar bastante. Catherine, tú que mencionabas ahorita lo de las averías, la idea del plan de zona es que tu sector, ya tú sepas quién es el supervisor, quién es el ingeniero de zona, y va a tener X cantidad de brigadas, dependiendo de la magnitud del sector, de la densidad del sector, va a tener una cantidad de brigadas para dar una respuesta aún más eficiente a cualquier situación del sector con tema del agua. Ese es el plan Vigilantes del Agua. Bueno, se llama, le pusimos así en su momento, pero es un plan de zona realmente que tiene toda la vida en la casa y nunca se ha podido ejecutar por vamos a decir, por una limitación. Ustedes son miembros del Gabinete del Agua, ¿verdad? Sí, claro. Ya se convirtió en el Gabinete de Ingeniería, porque incluye no solamente las entidades que tienen que ver con agua, sino también las tienen que ver con infraestructura. O sea, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, el asunto es que están todas esas entidades trabajando conjuntamente. Todos los martes, casualmente hoy, tenemos gabinete con el presidente, Dios mediante. Existen, sobre todo, al margen de la igualdad en el acceso, en tanto derechos fundamentales, existen tarifas diferenciadas en función del cliente, sobre todo cuando uno ve los derroches de agua que tienen algunos negocios de lavadero de carro, por ejemplo. Y tú estás diciendo que cuesta, ¿cuánto? 2 pesos el galón. El galón. Y no se lo cobran. 6 pesos metro cúbico. Entonces, ¿se ha pensado en un plan de cómo aumentar el nivel de conciencia, no solamente de la ciudadanía, sino también de los grandes consumidores institucionales o empresas? Nosotros estamos haciendo una campaña que se llama Ciérrala, y al final todo este trabajo que yo le he mencionado, que estamos haciendo, el esfuerzo que estamos haciendo como institución, como Estado, tiene que venir de la mano con la colaboración de la ciudadanía. Todo esto que estamos haciendo, aumentando la producción de agua, mejorando el drenaje sanitario y demás, sin el apoyo de la ciudadanía y la concienciación de la gente, no podremos avanzar nunca. Entonces, yo siempre le pido a la población que, como dice nuestra campaña, que cierren el agua. No queremos irnos, Fellito, sin hablar un chin de política. Tú estás en el ranking de lo presidenciable. Eso para mí es un orgullo, que me ponderen dentro de la primera magistratura del país. ¿Tú estuviste en el almuerzo? No me invitaron, pero mucha gente me pondera. Pero qué honesto decir que no lo pusieron. Pero al ¿por qué final, no te anotaste? Porque ya no, pero al había que final, anotarse miren, yo tengo un punto de vista, siempre lo he tenido, en ese sentido. Yo creo que primero tenemos que pensar de una buena gestión, un buen gobierno. Al final, el que tiene aspiraciones, si tú no haces una buena gestión y tú le puedes presentar al país resultados palpables, mira, esto es lo que yo he hecho, mira, si yo fuera presidente, ¿qué yo hiciera? Al final, y yo entiendo que
estamos muy fuera de tiempo. Además, el presidente necesita, en estos momentos, necesita suficiente apoyo. ¿Y qué mejor forma de apoyarlo que haciendo una buena gestión? Yo creo que todo tiene su momento y pienso que cada quien hace la estrategia que entienda políticamente, pero yo creo que debemos esperar que apenas el partido comienza, que la pelota siga corriendo. Gracias, Fellito. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Y don Fello cómo está? Está en la casa, está achacado de salud, pero bien en la casa. Pero tranquilo. Sí, bueno, tranquilo. Muchas gracias, Fellito. Gracias a ustedes. Regresamos con más Despierta con CDN. Hablamos de nuestros pequeños, de salud mental. La querida amiga psicóloga, comunicadora, bueno, a ella seguro no le gusta que yo le diga coach. Ah, sí. Sí, coach. Vida Gaviria está con nosotros, volvió, ha vuelto. Bienvenida, querida Vida, gracias por estar acá. Arrancó el año escolar. Gracias a ustedes, de vuelta en mi casa CDN, feliz de estar aquí. Bueno, sí, comienza el año escolar en colegios preescolares, algunos por primera vez, otros por primera vez en la universidad. Sí. Y los cuidadores nos aparece ese miedo de qué ir a pasar con las relaciones sociales, porque obviamente el entorno académico, el entorno escolar es un espacio también de socialización. Así que hoy quisiera hacer un pequeño repaso de cómo nuestros hijos socializan y construyen las amistades según las edades, para que entonces cada uno de ustedes que me está viendo, escuchando, sepa en qué momento están sus hijos y sepa hasta dónde y desde qué lugar intervenir o no, porque claro, no siempre tendremos que intervenir. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿cómo es esto de que nuestros hijos van a empezar a hacer un año escolar nuevo y cómo se van a relacionar? ¿Desde dónde se relacionan? Vamos a mirar qué pasa con los chiquiticos, entre 18 meses y 2 años, que ya pueden estar incursionando en un preescolar, en una guardería. ¿Cómo se relacionan las personas desde esa edad? Pues a esa edad normalmente la relación es el que tengo al lado, el que tiene un juguete que me interesa. Todavía la relación no es de amistad, sino de un juego compartido. Luego, a partir de los 3, 4 años, empezamos a ver que sí crece el interés en los niños y empezamos entonces a compartir, y hay mucho juego de imitación, lo que llamamos juego de roles. Los niños empiezan a ver qué están haciendo los adultos, empiezan a imitar. A partir de los 5, 6 años, estamos hablando de la salida de la primera infancia, los niños empiezan a ser más conversadores, más independientes, ya pueden empezar a ubicar esos otros pares que son afines a mí. Entre los 7 y 8 años estamos hablando de la entrada en primaria, estamos hablando de primer grado. Puede ser que están cambiando de plantel escolar, están más conscientes de las percepciones que otros pueden tener de ellos, pueden quejarse de sus amigos, del comportamiento de otros niños, intentan expresar sus emociones con palabras, pero a veces pueden ser impulsivos, agresivos y hasta se incomodan. Entre los 9 y 10 años, estamos hablando de 4º, 5º grado de primaria, los niños empiezan a compartir secretos, códigos, bromas. Aquí empezamos entonces a tener el mejor amigo, la mejor amiga. Empiezan a desarrollar su propia identidad y se empiezan a alejar de las conversaciones familiares. En esta etapa usted puede empezar a ver, este niño me está dando como luces de preadolescencia o adolescencia. Aquí pueden empezar a ser egoístas, rudos, peleones, y ya entonces sí entramos en la preadolescencia. A partir de los 11 años, los niños empiezan a ser más introspectivos, el humor empieza a ser más cambiante, empiezan a reclamar privacidad, cosa que a veces los cuidadores no nos gusta mucho, porque cómo es que este niño ahora no me cuenta todo, cómo es que esta niña ahora se encierra, pero sí, a esta edad empieza a diferenciarse ese espacio. A partir de la adolescencia, 13, 15 años, los jóvenes empiezan a probar nuevas ideas, estilos de ropa, actitudes, porque a esta edad, y si usted se recuerda de su adolescencia, lo más importante era pertenecer y no parecerme a mi papá, a mi mamá. Esa gente son unos viejos, no saben nada, yo me quiero parecer a la gente de mi edad. ¿Cómo me parezco? Escuchamos la misma música, nos vestimos igual, hablamos igual, y aquí los cuidadores podemos empezar a sentir que hay alarmas porque nuestros hijos definitivamente están más alejados de nosotros y nosotros podemos empezar a tener ese temor de ojalá que tengan buenas relaciones, que les sumen, que sean nutridoras. Definitivamente entre los 16, 18 años, estamos hablando ya adolescencia intermedia, adolescencia tardía,
pues el esfuerzo por ser independientes va a ser mucho más evidente y más notorio. Se distancian de los cuidadores, no quiero saber nada de ustedes, no me quiero parecer a ustedes, me quiero parecer a la gente de mi edad, y empiezan a tratar de descubrir sus propias fortalezas ante los retos que presentan las relaciones sociales. Pueden parecer a veces egoístas, impulsivos, malhumorados, obviamente se muestran orgullosos por sus logros, pasan mucho tiempo con los amigos, acuérdense de ustedes que también les pasaba, y empiezan a tener interés por las relaciones románticas o esos ensayos amorosos. Ten en cuenta que para algunos niños y jóvenes hacer amigos va a ser más natural que para otros. Y esto no quiere decir que tu hijo tenga una dificultad, pero si notas que las relaciones sociales, y ahora que está empezando el año, está muy atento y muy atenta, generan gran ansiedad, es recomendable consultar con un especialista infanto-juvenil. Así que yo quedo a la orden para ustedes. De nuevo nos estaremos encontrando en este espacio y gracias por su acompañamiento. Yulisa tiene varias aquí, preguntas, interrogantes, no, lo que pasa inquietudes. Es que yo tengo 3, imagínate. No importa. No salgo de la etapa nunca. Está siempre en la etapa de acompañar y de criar. Prueba y error, prueba y error, prueba y error, imagínate. Bueno, pero nuestra meta es que tengan amistades sanas, nutridoras. Claro. Y aquí hay una pregunta muy importante que a mí siempre me gusta regalarle a los padres. ¿Cómo esa persona te hace sentir? ¿Qué es lo mejor de ti que sale a relucir cuando estás cerca de esa persona? Claro. Desde chiquitos la podemos hacer porque de una vez vamos sembrando en ellos el ejercicio de autorreflexión. Qué linda esa pregunta, me encanta. ¿Cómo esa persona te hace sentir? ¿Cómo ese amiguito te hace sentir? ¿Cómo te sientes cuando estás con ese amigo? Incluso para los adultos. Está chéverísimo. Me encanta. Me parece una pregunta universal. Claro, ¿Cómo eso te hace sin sentir? edad. Me gustó lo de los ensayos amorosos, porque hablan de mí porque tengo 3, pero ya Gonzalo está ensayando. Sí, bueno, sí. Yo estoy ensayando. Tú estás ensayando. Pero yo. Tú mismo. Yo. Los ensayos amorosos, sí. Mira, Gracias, vida. El tema puede continuar. Así es. Gracias. Te esperamos a ustedes. pronto. Bye, bye. Desde el año 2023, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse. Es un evento que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial, se suicidan cada año casi 1 millón de personas, lo que equivale a una persona por cada 10 segundos. Además, por cada 10 muertes por suicidio, se estima que hay 20 intentos. Constituye la segunda causa de muerte en el grupo de 15 a 20 años de edad. El suicidio es un problema complejo en el que intervienen todo tipo de factores psicológicos, ambientales, sociales y biológicos. Se ha determinado algunas causas que influyen en las conductas suicidas. En los niños y adolescentes influyen específicamente factores como la historia psiquiátrica familiar, enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión, aislamiento social, abuso de droga y alcohol. Para las mujeres y hombres suponen un factor muy importante las relaciones con otras personas, la violencia doméstica o el estrés en el ámbito de la familia, aunado a las enfermedades mentales, abuso de alcohol y drogas, entornos familiares y problemáticos. Según los expertos, algunos signos o señales de alerta son: habla acerca del suicidio o expresar frases como desearía no haber nacido, quisiera estar muerto o similares. Intenta obtener medios para hacer efectivo el suicidio, retraimiento extremo, cambios de humor, preocupación por la muerte, sentir impotencia y desesperanza ante una situación, abuso de alcohol y drogas, despedirse de las personas como si fuera a ser definitivo. El lema del Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2024-2026, cambiar la narrativa, tiene como objetivo derribar barreras como el estigma, crear conciencia y crear una cultura de comprensión y apoyo para prevenir el suicidio. Ramón Canela, CDN. Bueno, pues ahí vimos hoy 10 de septiembre, Día Internacional para la Prevención del Suicidio, unos importantes datos que estaba dando Ramón Canela con relación a esto que está pasando a nivel mundial. Es un desafío en materia de salud pública, de salud mental, y precisamente para poder ir más allá de la preocupación y generar atención
en torno al tema. Están con nosotros los licenciados en psicología Abril Arias, psicóloga clínica y terapeuta familiar, presidente de la Asociación de Profesionales de Psicología, ASODOPSI. También está Juan Vargas, psicólogo, especialista en la tercera edad, director del Centro de Salud Mental en Equilibrio, y Jorge Morillo, psicólogo clínico. Gracias por estar aquí el día de hoy, en este día tan importante. Y quizás la primera pregunta que me atrevería a hacerle, ¿cómo estamos en materia de prevención del suicidio? No solo de estadística, sino de prevención del desafío de esta epidemia en la República Dominicana. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Federico, Yulisa, Catherine, Nelson, gracias por la invitación. Cuando hablamos de suicidio, estamos haciendo referencia justamente a la decisión última que toma una persona para acabar con un estado de desesperación, una situación que va más allá de sus posibilidades. En materia de salud mental en la República Dominicana y específicamente en el tema de la prevención del suicidio, contamos con un Plan Nacional de Prevención del Suicidio en la República Dominicana. No es muy dado a conocer, no está muy, digamos, al público. Sin embargo, sí, el Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Salud Mental, cuenta con este plan. Una de las cosas justamente que nosotros como profesionales de la salud mental estamos haciendo es impregnar a la ciudadanía, a los familiares, al público en general, el tema de la prevención del suicidio, sobre todo desmontando estigma, que es uno de los factores que ha hecho tanto daño, porque cuando se suicida una persona, no solo sufre el familiar, sufre también la comunidad, sufre también la sociedad. Y es como si todos nos sintiéramos fracasados por la muerte de este individuo, de esta persona que dio ya señales de alerta, de que estaba en una situación difícil y que estaba buscando ayuda desesperada y no la encontró a tiempo. Esto porque en la República Dominicana para nadie es un secreto que del presupuesto asignado a salud en general 2.0, el 0.37% es asignado a los temas de salud mental, lo que constituye una cantidad muy ínfima, muy pírrica para tratar estos temas tan significativos. Como ustedes bien saben, tras el COVID, pues se ha exacerbado el tema de la salud mental, puesto que antes del COVID, ya en el año 2019, según sus registros que teníamos, el 20% de la población de la República Dominicana padecía de un trastorno de salud mental. Pasado el COVID, pues este tema se ha exacerbado y lastimosamente el suicidio ha sido uno de los temas más relevante y significativo. Para decirle a ustedes que cada 13 horas mueren 2 dominicanos a causa del suicidio. Bueno, es lamentable que, por ejemplo, en medios como el nuestro, hayamos tenido que reportar más casos de los que quisiéramos. Esa es una realidad. Y siempre desde la lógica del trabajo que hacemos, a mí me gusta preguntar a los psicólogos las buenas prácticas para el manejo de este tipo de informaciones, que yo creo que es algo muy importante, sobre todo en momentos en que no solamente la gente se informa a través de medios tradicionales, en donde quizás uno está permanentemente buscando involucrarse, tener información sobre cómo se debe decir, qué no se debe decir, o de qué manera se deben decir o manejar este tipo de situaciones para evitar efectos que se sabe y que se han investigado sobre los mecanismos de información y trato de manejo de suicidios. ¿Qué pueden decirnos en ese sentido? Fíjate que es muy interesante lo que planteas, porque hay un efecto que se llama el aprendizaje vicario, que es cuando nosotros imitamos cierta conducta a través de las observaciones. Sí. Y al mismo tiempo decir ciertas informaciones sin el respeto debido, pues las personas se desensibilizan. Y al desensibilizarse, esto hace que no busquemos la atención y la medida
manejo de la situación como tal, porque comenzamos a normalizar el tema, de tal manera que es muy importante cómo decimos las cosas. Uno datos de ello es decir lo que sucedió de manera global, sin embargo no dar detalles, porque muchas veces hablan sobre el método y los métodos entonces motiva a la persona a buscar y abre la curiosidad de cómo, cuándo y dónde. De tal manera que lo que tenemos que hablar, inmediatamente se hable de esto, también hablar de la parte preventiva y de buscar solución. ¿Por qué? Porque la persona que se suicida no lo hace porque quiere morir. Es un mecanismo evitativo ante el sufrimiento que está viviendo o ante el problema que está sucediendo. Entonces, si solamente hablamos de la conducta suicida, es no visibilizar el porqué, que es el problema base. Y esto hace que podamos buscar soluciones y que podamos dar herramientas a la persona que está viviendo esta situación sin normalizar el hecho del suicidio. De tal forma que podemos hablar sobre el tema, sin embargo siempre informar para buscar solución a tiempo y que esto no sea un desenlace fatal. Se ha dicho en múltiples ocasiones que de acuerdo a las estadísticas que se han sacado, tras el COVID, la incidencia de temas de salud mental ha aumentado. Pero anterior al COVID ya había una situación de salud mental en República Dominicana que se percibía alta. En este momento, de acuerdo a las situaciones que pasan, digamos que en los últimos 2 años, uno percibe que hay una especie de descontrol, como que la situación está fuera del control de las autoridades. ¿Qué piensan ustedes desde el área profesional? ¿Realmente es como la gente lo percibe, como los medios de comunicación lo percibimos por la cantidad de cosas que suceden? Por la cantidad de suicidio, de violencia en la calle, de asesinatos, de violencia en la casa también, violencia en el tránsito. Hay violencia hasta en los medios de comunicación y en la manera de cómo la gente comunicarse. ¿Qué han evaluado ustedes de la situación de salud mental que vive el país? El país realmente se ha sometido a una situación de mucha presión, o sea, hay mucha presión social, todos lo vivimos desde que nos levantamos con el tránsito, hasta uno llega a la casa y se encuentra que la tasa de pagos y préstamos y todo eso, o un barrio están buscando un prestamista para cobrar. Realmente hay mucha presión social. Ahora, antes del COVID realmente existía toda esta problemática de salud mental, depresión, ansiedad, ataques de pánico, incertidumbre, violencia. El COVID llega y crea le pone la fresita arriba del pastel y termina de desbordarse todo esto. Decíamos durante el COVID que habrán 2 pandemias. Habrá una, que es la que estábamos viviendo, y habrá una segunda pandemia, que es la de salud mental, y es la que estamos viviendo ahora. Post-COVID, quizás los mecanismos de defensa que tenía la sociedad, que tenían algunas personas, para poder contener lo que ya había, terminó de desbordarse. Por eso tú estás viendo los servicios de salud mental al límite. Todos estábamos conversando entre pasillos, cómo nuestras consultas están desbordadas. Y es un tema nacional que de alguna manera el Estado tiene que dar una respuesta ante ello, y a nivel de los medios de comunicación también volverse educativos, no solamente informativos. Abril, hablaste a nivel presupuestario de la ínfima cantidad que se le dedica. Como asociación, ¿ustedes tienen alguna cercanía con las autoridades sanitarias? ¿Hay algún plan conjunto? ¿Hay algún apoyo? Fíjate, el año pasado, cuando presidía el Colegio Dominicano de Psicólogos, CODOPSI, estuvimos muy buenos vínculos con el Ministerio de Salud Pública y con el Servicio Nacional de Salud. De hecho, para meritar el esfuerzo que se está haciendo desde el Estado, el cual reconocemos, aunque decimos conjuntamente que no es suficiente, pues ahí tuvimos la oportunidad de gestionar nuevos nombramientos, profesionalizar a psicólogos y psicólogas para servicios de calidad en las instancias públicas. Apoyamos con los temas de normativas, es decir, asesorando temas vinculados a salud mental. En la actualidad nosotros no hemos tenido el acercamiento a las nuevas autoridades, al nuevo ministro de Salud Pública. Está agendado para el mes de octubre
una entrevista con él para plantearles temas significativos, tales como el tema de la promoción de salud mental, lo mismo también que con el director del Servicio Nacional de Salud. Nosotros entendemos que hay que comenzar con la promoción. Hay alrededor de unas 1.700 unidades de atención primaria en el país. Entendemos que son la base, son la cuna para la prevención, porque están ubicadas en los sectores, en los barrios, en las comunidades rurales, donde no hay la oportunidad de acceder a un centro de segundo nivel, como son los hospitales, donde se trabaja con el seguimiento y la intervención. Nosotros como Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología fuimos quienes dimos respuesta a la telepsicología con el tema del COVID, y podemos decir que de ahí pues surgió la línea actual que tiene el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Ese 911 para esos temas de salud mental, que dicho sea de paso, al 1 de septiembre creció, se instalaron, ¿verdad?, nuevas cabinas, se contrató nuevo personal, y sí reconocemos que el Estado está haciendo esfuerzo, más no es suficiente. Fíjate que tenemos en el país 55.000 psicólogos, y estos psicólogos en su mayoría están desempleados, prestos para trabajar en programas de intervención, porque nosotros entendemos que la psicoeducación es lo que está haciendo falta en el país. ¿Y esto por qué lo decimos? Fíjate, la salud mental es un derecho humano fundamental. Bien decía nuestro colega, el doctor Jorge Morillo, que cuando tú llegas a tu casa y no tienes el servicio básico de agua, esto te crea un estrés, es un elemento estresor, pero cuando tú vas guiando y donde tú esta violencia en el tránsito, donde tú no sabes si vas a llegar al trabajo, a tu casa, al destino final, porque está en un estrés constante tratando de salvar tu vida y por demás salvar la vida de los otros. Eso se constituye en un tema estresor y es un tema de derechos humanos, pero lo mismo el tema de la educación. Cuando tú como padre no estás seguro de que si tu hijo va a recibir educación porque los cupos no son suficientes, eso es un factor estresante. El tema de la economía, la inseguridad ciudadana, de manera tal que el tema de salud mental constituye un derecho humano fundamental y corresponde al Estado, pero también corresponde a la sociedad. Aquí debemos todos sentirnos corresponsables con el tema de la salud mental, que no ha sido un tema, digamos, de importancia para los gobiernos. Cuando hablo de gobierno me refiero a todos los gobiernos pasados, aunque reconocemos el esfuerzo que se está haciendo en el presente, entendemos que hace falta. Solo por citarle, la ley 87-01, que es la ley de seguridad social, establece en el artículo 118 que las aseguradoras están obligadas a pagar los servicios de salud mental de los ciudadanos. Y ha sido imposible, ha sido una lucha donde desde el Consejo de la Seguridad Social, donde el Estado tiene una parte significativa en la toma de decisiones, ha sido una lucha porque nosotros como prestadores de servicios de salud mental no recibimos el copago digno para prestar un servicio de calidad, porque hay que entender que la salud mental es altamente costosa y muchas familias prefieren amarrar a las personas que ven con una conducta disfuncional, con cadena, con soga, la encierran en una habitación deteriorando su salud mental porque no tienen acceso a ese servicio. Si Doctores, Si una persona que, pues, digamos, está propensa o está atravesando por una situación que potencialmente podría desembocar en un suicidio y no es capaz per se de identificarla, de tomar las medidas, de buscar la ayuda, un contexto de estigma y de discriminación de la situación, su entorno familiar,
¿qué señales puede ver y cómo podría abordarla, cómo podría enfocar, cómo podría afrontar esa situación? Muy bien, fíjate que muchas veces se suele minimizar lo que es las alertas, porque no tenemos la psicoeducación, sobre todo. Y el no tener las herramientas para poder hacer visible de que una persona esté pasando por una situación de salud mental, pues entonces hace que el proceso se haga más complejo. Es interesante primero apuntar que el suicidio no obedece a una sola causa, sino múltiples causas. Entre ellas, como hemos mencionado, lo que son los problemas mentales, lo que son los problemas económicos, estar atravesando por un duelo, el haber estado atravesando por una ruptura de una relación significativa, el haber estado experimentando lo que es un nuevo diagnóstico, el pasar por dolor crónico, son señales de alerta. ¿Cuándo podemos observar? Hay tantos signos que muchas veces los familiares no pueden identificar, porque, por ejemplo, hay personas que durante la ideación suicida, personas que están sufriendo depresión, sienten un estado de ánimo más elevado, porque se siente más optimista, se siente más tranquilo, se siente más contento, porque sienten que en este momento ya están dándole solución a su problema. Por eso es tan importante que cuando los cambios del estado de ánimo del paciente son altamente visibles, o cambios de ánimo ligeros en donde, por ejemplo, deja de ir al trabajo, se deja de bañar, comienza a hablar de sí mismo como que ya no va a estar, comienza a organizar las cosas, por ejemplo, mira, aquí está el dinero si pasa cualquier cosa, aquí te estoy dejando esto. Esos son señales de alerta. Persona que se está quejando de un dolor intenso también es una señal de alerta. De un dolor intenso. De un dolor intenso físico. Por ejemplo, las personas que sufren de fibromialgia, las personas que tienen un nuevo diagnóstico, por ejemplo, paciente VIH positivo, que esos son recientes, personas con cáncer también, los envejecientes también son una población de alto riesgo, al igual que los adolescentes. Entonces, ver estos cambios significativos como cambio en su estado de ánimo, en lo que verbaliza y sobre todo en cómo expresa y se muestran las emociones es muy importante. Algo que no se puede minimizar es que cuando una persona dice que se va a suicidar, muchas veces decimos, está llamando la atención. Y hay personas que se suicidan precisamente como una llamada de atención, como una llamada de alerta. Y esto no significa que es una persona débil, sino que necesita la ayuda y no se le está dando en ese momento. Al igual, aquellas personas que comienzan a retraerse, que comienzan a hacer más silencio, a ensimismarse, es una señal de alerta. ¿Cómo abordar estos temas? Estoy aquí para ti. ¿En qué te puedo ayudar? No juzgarle, porque muchas veces le decimos, pero ¿por qué te vas a morir? ¿Por qué te quiere matar si tú eres joven, si lo tienes todo? Porque tú lo estás viendo de la perspectiva propia. Pero cuando nos ponemos en el lenguaje del paciente, en la vivencia del paciente, en las emociones del paciente, no es que lo vamos a entender, porque eso no, humanamente, más que la persona que lo está viviendo es que puede entender lo que le está sucediendo, sino más bien no juzgarle y abrirle el espacio, porque el juzgarle es una forma de no permitir que las personas busquen ayuda. Yo pienso, si quisiera abundar sobre eso, o sea, hay que entender que el cerebro está diseñado para proteger al organismo. Claro. Todos los mecanismos de autopreservación se activan inmediatamente uno se ve en una situación de peligro. Ahora, cuando tú tienes un paciente con una ideación suicida, tú tienes a un cerebro, a un individuo o una persona que está actuando en contra de todo lo que implica la funcionalidad del cuerpo humano, del cerebro, de la conducta humana. Y eso implica, nos lleva a nosotros a tener que hacer estudios, investigaciones, a tener que dar mejores respuestas para comprender esa dinámica del suicida. Hay que saber que, tal cual como dijo acá mi colega, la complejidad del suicidio, pero hay un elemento importante que es el que quisiera presentar acá, y es que se vuelve la puerta hacia. Tenemos un perfil, hay depresión, claro, hay ansiedad, hay factores sociales, hay factores familiares, hay factores personales, pero la fresita arriba del pastel es el sentimiento de culpa. La culpa y el mal manejo de ese sentimiento es el que hace que el sujeto se castigue a sí mismo. Por eso, en la intervención, lo importante es que no es solamente hablar del sentido de la vida, sino es que la persona entienda que es perdonado. Oye, cualquiera se equivoca, lo intentaste, lo hiciste, estamos aquí para ti. Y es tratar de darle respuesta a ese manejo de la culpa. Y esa debe ser la línea de acción.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nos hubiese encantado seguir conversando con ustedes porque son entrevistas necesarias y más que necesarias en estos tiempos. Les invitamos de entrada. Yo no he hablado con producción, pero creo que ustedes tienen la puerta abierta para venir nuevamente al programa, no solamente en una jornada como la de hoy, en donde se hace conciencia sobre este tema. Hacer conciencia sobre este tema creo que amerita mucho más que un día, pero qué bueno que ustedes hayan estado acá con nosotros. Que tengan feliz resto de la jornada. Bueno, gracias. Gracias. Con ustedes despedimos. Con ustedes nos vamos con salud mental hoy. Qué bueno. Un poco más descargados. A toda la persona, hoy es Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Si usted tiene un familiar, un amigo, hasta un vecino, que usted ve que tiene condiciones de que necesita ayuda, búsquele ayuda mientras todavía está a tiempo. Feliz día. Bye bye.